La idea de la clase de hoy es ver un concepto que es de los más complejos de la micro, que es el problema de la dualidad. Hasta ahora estuvimos viendo que el consumidor puede tomar dos decisiones distintas. Maximizar la utilidad sujeto a una restricción presupuestaria o minimizar el gasto sujeto a que el tipo tiene que llegar a un nivel de utilidad dado. Entonces, por ahora lo estuvimos viendo como dos problemas separados. Sin embargo, la dualidad es bajo qué condiciones los dos problemas son dos caras de la misma moneda. Y lo que nos va a permitir la dualidad es llevar las demandas marshallianas a las hicksianas y viceversa. Uno de los resultados que vamos a ver es algo llamado la ecuación de Slutsky, que lo que va a hacer es descomponer los cambios en los precios en distintos efectos. Uno se va a llamar el efecto total, uno el efecto sustitución y otro el efecto ingreso. Y este de análisis lo van a usar en otras materias. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase, que posiblemente sea la más difícil de toda la materia, es tratar de entender qué es la dualidad y poder analizarlo gráficamente. Esto, al ser bastante complejo, vamos a dividir la clase en 4 partes. La primera, vamos a hacer un repaso de qué es la maximización de utilidad y la minimización de gasto. La segunda, vamos a ver qué es la ecuación de Slutsky y vamos a hacer la demostración. Esto, a aquellos que no les interesa la parte matemática, lo pueden saltear. Después vamos a resolver varios ejercicios a nivel gráfico y después vamos a resolver un ejercicio a nivel analítico. Entonces, vamos a arrancar con la parte 1, que es el repaso. Entonces, nosotros partimos de la base de que hay un individuo que tiene una función de utilidad que se comporta bien. Cuando hablamos de que se comporta bien es que las curvas de diferencia sean estrictamente convexas. Bueno, el tipo se puede enfrentar a dos problemas. El problema 1 es maximizar su función de utilidad sujeto a que el tipo esté sobre la restricción presupuestaria. Ya cuando vimos el problema inicialmente había un menor igual, pero como la función de utilidad se comporta bien, hay un igual. Bueno, entonces, ¿cómo es el problema? Entonces, nosotros tenemos una restricción presupuestaria, P1x1 más P2x2 igual a M, y eso lo que va a hacer es, dentro del primer cuadrante, una línea donde tiene cortes con los ejes la riqueza real, o sea, M sobre P1, M sobre P2. O sea, si gasto todo mi dinero en uno de los bienes, bueno, ¿qué cantidad voy a poder tener? Esos son los cortes con los ejes. Y la pendiente era la relación de precios. O sea, pendiente P1 sobre P2. Bueno, ¿cómo era el problema de la maximización de utilidad? Era evaluar cómo era la curva de indiferencia que toca en cada uno de los puntos y encontrar el punto donde la curva de indiferencia lo toca únicamente en un punto. Entonces, haciendo el lagrangiano, te termina quedando que se tenía que ocurrir que la tasa marginal de sustitución, o sea, U' x1 sobre U' x2, igual a los precios relativos. Y que también tenía que ocurrir que esté sobre la restricción presupuestaria. Bueno, el resultado de esto son las demandas marshallianas. Un segundito. Bueno, entonces, haciendo el problema de maximización, bueno, acá tendríamos que hacer el
el lagrangiano, esto va a dar como resultado U'X1 sobre U'X2 igual al cociente de precios. Si aparte se cumple eso y la restricción presupuestaria, lo que vamos a tener son las demandas marshallianas, que son valores que dependen, variables endógenas que dependen de los precios y de la renta. La otra cosa que podemos encontrar es la utilidad indirecta. La utilidad indirecta consiste en evaluar la utilidad en las demandas marshallianas. Entonces, donde dice X1 reemplazo por la demanda marshalliana y donde dice X2 por su demanda marshalliana, me queda una función U en función de los precios y de la renta, y esta es la utilidad indirecta. O sea, esta sería cuál es la cantidad del bien 1 y bien 2 dentro de mi canasta que maximiza mi utilidad, y BPM sería cuál es mi nivel de utilidad que tendría, y bueno, las propiedades eran homogeneidad grado 0 para todas estas, y bueno, y para todo nivel de precio del bien 1, precio del bien 2 y renta, sabríamos qué cantidad se demanda de cada uno de los bienes, se demanda de los bienes y la utilidad asociada. Bueno, entonces, volviendo al gráfico, lo que sería BPM sería el nivel de utilidad asociado a esta curva que es la más alta. Bueno, ese es el problema de la maximización de utilidad. Una vez que tenemos eso, yo lo voy a hablar con palabras, no lo voy a hacer gráficamente. Cambios en los precios el precio del bien 1, del bien 2 o en M va a hacer que vuelvas a resolver el mismo problema, y según qué tipo de bien es, entonces las derivadas van a ser distintas. Lo hago para uno si quieren. Entonces, por ejemplo, con respecto a cambios en P1, si X1, cuando P1 aumenta, por ejemplo, con respecto a, por ejemplo, P1 aumenta. Entonces, si X1 cae, o sea, si la relación es negativa, esto es lo mismo que decir la derivada de X1, P1, P2M, derivada P1. Si esto es negativo, bueno, este es un bien típico. Si es positivo, se llama bien Giffen. Y si es igual a 0, se llama, bueno, perfectamente inelástico. O sea, la demanda de X va a ser siempre la misma sin importar el precio. Bueno, ¿qué ocurre con cambios en P2? Bueno, supongamos que aumenta P2, entonces, si X1 cae, es un bien complementario. Si X1 aumenta, es un bien sustituto. Y si X1 se mantiene igual, bueno, es independiente, en el sentido de que no hay complementariedad ni sustitución entre ambos bienes. ¿Y qué ocurre con cambios en M? Bueno, supongamos que aumenta M. Si X1 cae, se llama bien inferior. Si aumenta, se llama bien normal. Y si se mantiene igual,
bueno, nunca sé cómo se llama el nombre, pero yo le voy a llamar que es independiente de la renta. Estas son las relaciones y eso lo podemos ver gráficamente. Bueno, ahora vamos a analizar el problema 2. Y el problema 2 es el problema de la minimización del gasto. Básicamente lo que vas a hacer es vas a minimizar tu función de gasto, que depende de x1 y x2, que tiene forma de restricción presupuestaria. Y lo vamos a hacer hasta que nuestra función de utilidad coincida con U barra, que es un nivel al cual nosotros elegimos hacer. Entonces, ¿cómo sería esto gráficamente? Bueno, sería... Un segundito. Entonces, lo que queremos es minimizar P1x1 más P2x2 sujeto a que U de x1 de x2 es igual a U. Entonces, ahí el problema es distinto. Ahí el problema es que vos partimos de una curva de indiferencia y que vamos a encontrar la curva de isogasto, esto es, tenemos curvas que se parecen a restricciones presupuestarias. Bueno, vamos a encontrar aquella que es tangente con esta curva de indiferencia. Porque esta va a ser la forma más barata de obtener esa canasta. Entonces, cuando hacemos eso, nos va a dar que los cortes con los ejes va a ser, por ejemplo, G1 sobre P1 y G1 sobre P2, donde G1 es la cantidad de dinero que necesitas para llegar a ese valor. Y acá la función, esto es utilidad igual a U barra. Bueno, el resultado de esto van a ser las demandas hicksianas que usamos la letra H para escribirlas. Entonces, en el óptimo, acá si lo hiciera bien largo, digamos, acá tendría que hacer el lagrangiano y quedaría que en el equilibrio la TMS es igual a TOC, U'x1 sobre U'x2 igual a cociente de precios, y que aparte de eso, mi nivel de utilidad al cual estoy obteniendo en el óptimo es igual a U. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacerlo es escribirlo acá. Entonces, lo escribo nuevamente. Haciendo el lagrangiano, obtendríamos nuevamente la TMS igual a TOC y que nuestro nivel de utilidad que alcanzamos es igual a U barra. Bien, los resultados van a ser las demandas hicksianas. Del bien 1 y del bien 2. Y la otra cosa que vamos a poder obtener va a ser la función de gasto mínimo, que se escribe con la letra E. Y la función de gasto mínimo es evaluar el gasto
con las egipcianas. O sea, si la función de gasto era P1x1 más P2x2, bueno, si esta H1 y H2 son la cantidad del bien 1 y bien 2 que minimiza el gasto, bueno, PU es cuánta plata estás gastando. Es lo que en este gráfico sería G1 asociado con este P1, este P2 y esta barra. Bien, ¿qué otras cosas encontramos de la marshalliana y la hicksiana? Encontramos que hay una relación entre la utilidad indirecta y las demandas. Esto era la identidad de Roy. La demostración lo vieron con Alan, pero la idea es que si yo esto lo derivo con respecto a P1 y lo divido la derivada con respecto a M, esto me va a dar la negativa demanda marshalliana. Bueno, podemos meter el menos acá y esto les da positivo. También encontraron que partiendo de la utilidad indirecta, si derivo esto con respecto a 2, me da la demanda del bien 2. Y bueno, y si derivo únicamente con respecto a M, esto me va a dar el lambda marshalliano. Así como hay para las demandas marshallianas relaciones entre el indirecto y las demandas en sí, también hay del gasto con respecto a algunas derivadas, y eso es lo que lo vimos como el lema de Shepard. Y esto es, que si yo derivo esto con respecto a P1, bueno, esto va a dar la demanda hicksiana del bien 1. Si derivo esto con respecto al bien 2, la demanda hicksiana del bien 2. Y si derivo esto con respecto a U barra, bueno, esto va a dar el lambda hicksiano, digamos. O sea, el lambda asociado al problema de minimización de gasto. Entonces, por ahora encontramos cómo cada uno de los problemas se relaciona con sí mismo. Encontramos cómo es la demanda marshalliana, la hicksiana, y cómo podemos pasar de la marshalliana a la utilidad indirecta y la utilidad indirecta a las demandas. Y también encontramos cómo pasar de las hicksianas al gasto mínimo y del gasto mínimo a las hicksianas. Entonces, con esto terminamos la parte 1. Y ahora vamos a, en un segundo, arrancar la parte 2, que es tratar de ver cómo se relacionan, bajo qué condiciones, las demandas marshallianas y las demandas hicksianas.